el problema del dolor, sufrimiento y la maldad. Cómo nosotros los cristianos nos llevamos. Voy a hacer un resumen muy rápido con respecto a esto, porque esto ya lo vimos. Los que no pudieron verlo o no pudieron escuchar las veces anteriores, por eso les voy a hacer el resumen pequeñito, porque hoy día vamos a terminar esta línea. Nos habíamos preguntado sobre una cosa como esta, ¿se acuerdan? Epicuro, la escuela epicurea. Ahí tenemos a este filósofo griego, ¿cierto? Antiguo, de los cuales se toman muchos ateos y agnósticos en la actualidad para poder decir que en realidad Dios no existe. Habíamos revisado esto, donde se proponía que es lógicamente imposible que Dios y el sufrimiento exista, porque nosotros creemos que Dios es absolutamente benevolente, bueno, maravilloso, misericordioso, y tenemos todos estos atributos de Él. Y entonces, si es tan bueno, ¿por qué Dios permite el sufrimiento, el dolor, etcétera, ¿cierto? Entonces, si el sufrimiento existe, que eso sí está claro, ¿cierto? Nadie duda que el sufrimiento no existe, o el dolor, o la maldad exista, ¿cierto? Pero sí es más difícil creer que Dios pudiera existir para los escépticos. Entonces, la premisa final, ¿cierto?, de la propuesta de Epicuro, de este señor, de este filósofo antiguo, era que Dios no existe entonces. Porque en realidad, ¿por qué deja que el mal suceda? En realidad, esa era la propuesta. Por supuesto, sin ir más allá, los mismos ateos se contestaron, otros filósofos contemporáneos de este tiempo, y dijeron así. William Rowe, que voy a citar uno, la vez anterior cité 3, dice: algunos filósofos han argumentado que la existencia del mal es lógicamente inconsistente con la existencia del Dios teísta. ¿Sí? Creo que nadie ha logrado establecer con éxito una afirmación tan extravagante como esa. Este es un ateo, William Rowe es filósofo, y él descartó esta posibilidad desde el mismo análisis ateísta. Entonces, obviamente nosotros también tenemos la explicación. Y ahí le tengo el resumen de los 3, en realidad son 5, porque los otros 2, ¿se acuerdan que habían puesto ahí al público, ¿cierto? El Don Boni y Don David, que está en la imagen. Entonces, fracasa este argumento, y no solamente lo confirma uno, sino 3 importantes filósofos ateos actuales, intelectuales, no cualquier persona que dice que Dios no hace nada. También revisamos esta idea de que existen sufrimientos que producen un bien mayor. ¿Se acuerda? Había que hacer un análisis. Teníamos el ejemplo de cuando uno va al odontólogo, ¿cierto? Y uno sufre ahí, por supuesto, pero es un bien mayor. Entonces existen ciertos sufrimientos que son bienes mayores. Ahora, hay otros bienes que es cuando muere y sale una semilla, se planta y vuelve a renacer otra vez. Hay un bien mayor, que la semilla tenga que caer en tierra, ¿cierto?, para poder fructificar nuevamente. Entonces, esos son otro tipo de bienes mayores que parece que se obvian cuando se dice que el sufrimiento no puede existir con un Dios amoroso. Así que vamos a revisar esto. Los ateos tienen que ver si lógicamente es imposible que exista la libertad de elección, ¿cierto? Y que al mismo tiempo pueda ser imposible sostener que Dios tenga buenas razones para permitir el sufrimiento. 2 ejemplos los dimos recién. Por supuesto, yo sería la tercera vez que digo que hay que hacer una separación entre el análisis objetivo del sufrimiento y el análisis emocional del sufrimiento. Son 2 cosas distintas. Nosotros, aunque yo presente muchos argumentos objetivos de cómo pudieran darse lógicamente esto, no voy a poder compensar el dolor del corazón ante una pérdida, por ejemplo, porque eso es un tema emocional y eso se suple de otra forma. Entonces estamos haciendo un análisis objetivo y lógico en realidad. ¿Se entiende? Hay que hacer 2 cosas. Para los cristianos, la sanidad emocional radica en la búsqueda con el Señor y en la intimidad con Dios. Dios comienza a sanar nuestra área emocional. Él restaura eso. Y esto es nuestra esperanza más ferviente. ¿Ya? Debemos sufrir duelos, por supuesto. Sentimos dolor, somos seres sintientes. Pero en la lógica hay un propósito mayor que en lo emocional no podemos ver. ¿Ve? Entonces hay un consejo muy interesante. Nunca actúe o tome decisiones en lo emocional. ¿La ha visto eso, no?
¿Escuchaba eso? Claro, porque nuestras emociones nublan el juicio lógico y objetivo, porque podemos causar un daño mayor o podemos hacer cosas que después nos vamos a arrepentir. Porque la lógica y la emoción tienen caminos distintos, pero tienen que tener un equilibrio. ¿Amén? ¿Se entiende ahora? Vamos por el camino lógico, no lo emocional. Yo no quiero suplir nada y no quiero tampoco desmerecer ningún sufrimiento de los cuales nosotros hayamos pasado en nuestra vida, porque ninguno es fácil. Así que vamos allá. Bien, perfecto. Vamos por ahí con el resumen, ¿cierto? ¿Me dice amén? Aleluya, amén. Excelente. Entonces, Dios quiso crearnos libres, ¿ya? Con una libre conciencia, libre elección. En el inicio de todo, en el jardín de Edén, hubo libre elección. ¿Están de acuerdo conmigo? Hubo una libre elección. Cuando vamos a la idea hebraica del Génesis, donde está Adán y Eva, estos personajes principales, los primeros humanos, según lo que cuenta nuestra Biblia, dice que hubo una elección. Entonces, el Dios Todopoderoso creó un mundo con las condiciones sustentables, el mejor mundo posible, pero miren, ojo, interesante, nos dio la capacidad de tener conciencia para elegir. No somos una inteligencia artificial programable para poder decir, no voy a hacer el mal, porque eso sería muy... un mundo sin sentido en realidad, y Dios no crea cosas sin sentido, siempre hay un propósito detrás. Entonces, ¿qué pasó? Judas 1:6, yo le cité la vez anterior, que dice que, lo voy a leer el textual, así pasó también con los ángeles que rechazaron, ángeles, otros seres creados fuera de esta tierra, y rechazaron y abandonaron el lugar de honor, o sea, voluntad de conciencia y decisión, aún estando en el mismo cielo que nosotros no hemos visto. ¿Se acuerdan? Nosotros predicamos un cielo que vamos a lograr ver alguna vez. Tal vez, que es mi creencia de acuerdo a los estudios teológicos, y cuando nosotros estamos en el momento de partir de esta tierra, nuestro espíritu y nuestra conciencia no quedan en nada, están delante de la presencia de Dios, que es lo que yo creo, directamente de acuerdo a los fundamentos teológicos que pienso que son reales. Pero no hemos conocido ese lugar todavía. No hemos tenido o no hemos escuchado directamente de una persona, por lo menos en lo personal, que haya levantado de los muertos y me ha dicho, ¿sabes qué? Esto pasó arriba, o esto pasó abajo, vengo de vuelta. Tenemos los testimonios de nuestro Señor, tenemos los testimonios de aquellos que han tenido algunas experiencias que se escribieron, como Pablo, que dice que subió en el Espíritu al tercer cielo, que está escrito en el Nuevo Testamento. Pero yo no he conocido personalmente a alguien que me diga, ¿sabes qué? Yo estuve ahí y me devolví, y no hay no tengo cómo comprobar eso hasta el momento. No digo que no existan, pero por lo menos el objetivo, lo que debemos creer es lo que ocurrió acá. Entonces ellos, viendo al Señor directamente y cara a cara, aún así decidieron rechazar al Señor, estas criaturas hechas por Dios. Entonces, si no pudiéramos hacer eso, si no pudiéramos tener libertad de elección, en realidad seríamos robots programados. O sea, ni siquiera, imagínense que yo quisiera insultar a alguien y Dios dice, no, es que eso es malo y está en mi ley. Entonces cuando yo intento emitir palabras, el aire y las vibraciones físicas que permiten que mis ondas de sonido emitidas por mi aparato fonoarticulatorio, que es todo esto, desobedezcan esa ley y no permitan que yo emita ningún sonido que usted escuche. Porque Dios dijo no, porque no vas a maldecir a nadie. Así que no es plausible eso, no sé si pierde el sentido de poder existir y no poder emitir algo, ni siquiera pensarlo. O sea, voy a pecar, voy a tener un pensamiento inmoral ahora y automáticamente mi pensamiento desaparece. ¿Seríamos libres o esclavos? Esa es la pregunta. Esclavos, sistemáticamente esclavos, y de hecho estaríamos acá siguiendo un llamado de esclavitud para adorar a un Dios terrorífico, porque no nos permite nada más. No sé si me explico. Entonces, lo que propone la respuesta que está dentro de los conceptos cristianos es que en realidad eso no es posible y Dios no crea cosas absurdas. Entonces, por ahí vamos bien, ¿no? Perfecto. Entonces, el hecho de que sea probable o improbable que el mal exista, por supuesto, existirán buenas razones de parte de Dios, porque hay muchas cosas que ocurren en el mundo, ¿no? Hay gente que dice, bueno, ¿qué pasa con los terremotos? Con un tornado,
Y alguien respondió por ahí lógicamente, y no fue un cristiano, fue un ateo, que en realidad él pensando en la lógica, pero si existen leyes naturales, la Tierra surge movimiento y hay consecuencias de los movimientos geológicos y otras cosas más. O sea, culpar a tu Dios, o sea, porque yo no creo en eso, pero es como muy irresponsable, porque si entendemos que existen leyes y que hay movimientos en la Tierra que permiten terremotos, temblores, tsunamis, etcétera, el ser humano, sabiendo y teniendo ese conocimiento, debiera anteponerse y prever, porque para eso tenemos inteligencia. ¡Wow! Y lo contestó una persona no cristiana. Para nosotros incluso es más complejo. Dice, bueno, sí, ¿por qué Dios no intervino? Pero la verdad no, es que hay propósitos mayores y en realidad, si Él interviniera en cada una de las cosas que hiciéramos, nuevamente nuestra libertad de acción no sería tan libre, ¿no? Curioso. Pero bueno, ahora, como nosotros estamos limitados por muchas cosas, y aquí vamos a llegar al punto del fin del resumen, tenemos esto. Nosotros como seres humanos somos limitados en vida, partiendo por eso, somos mortales, en espacio, tiempo, en inteligencia y conocimiento. ¿Están de acuerdo conmigo o ustedes lo conocen todo? Yo les voy a decir, yo soy muy ignorante de las matemáticas, por ejemplo. De hecho, me fue muy mal en matemáticas, pero me gustan más las letras. Soy muy ignorante de gastronomía. El pastor David Ormachea en algún momento dijo, el problema no es ser ignorante, es elegir qué ignorar. Porque todos ignoramos algo. Curioso, ¿no? Pero a mí no me interesa la astrofísica espacial, decía él. Yo sé que yo soy ignorante de eso, soy un ignorante. Entonces, pero me interesa mucho la teología, así que por eso me puse a estudiar y tengo una maestría en teología, decía él. Entonces, en eso sí no soy ignorante, pero en otras cosas sí. Todos ignoramos algo, así que estamos limitados en conocimiento y inteligencia en muchas cosas. Así que por eso somos dependientes de otros seres, de otras personas, de otras disciplinas. Bien, la Biblia no me va a contestar todo sobre la medicina. Hay que estudiar medicina, hay que desarrollar la medicina. La Biblia no es un libro de medicina. Tiene otro sentido, que pueden existir consejos medicinales muy coherentes y aplicables hasta el día de hoy. Por ejemplo, en las leyes levíticos, en la Torá se hablaba del concepto de que había que lavarse las manos en aguas corrientes. Curioso, porque eso es un principio de asepsia, ¿no? Los que saben ahí de medicina y que se dieron cuenta ya a mediados del siglo pasado, creo, que se lavaban las manos los médicos en aguas estancadas y tenían bacterias y microbios y enfermaban a otras personas. Entonces prefirieron hacer el lavado con aguas continuas. Curioso, y eso estaba escrito hace 1500 años antes de la venida de Cristo. Estaba en la Biblia. Los judíos ya lo practicaban, pero se hizo oficial mucho después. Así que vamos, ¿de veras sabes tanto? Voy a leer esto, miren. Job 38, 4, 7. Vamos a la Biblia. Ahora sí, hoy día vamos a ser muy bíblicos, ¿ya? Porque he metido mucha información de cosas no muy bíblicas para llegar a este punto. ¿De veras sabes tanto? Dime dónde estabas tú cuando yo puse las bases de la tierra. Tú no sabes quién la midió metro a metro, quién puso la primera piedra, en qué descansan sus cimientos. Tú no estabas allí mientras cantaban las estrellas y los ángeles danzaban. Esa es una conversación en el libro de Job con Dios y Job. Bien, pero interesante, ¿no? Estamos limitados. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos esto. Podemos tener una idea sin sentido del sufrimiento, pero no tenemos justificación porque no tenemos el conocimiento de todo. Por lo tanto, es muy probable que nosotros juzguemos de acuerdo a lo que no sepamos y que el concepto de Dios, y esta fue la última fotografía que yo mostré la vez anterior, para su existencia no solamente radica en el concepto del sufrimiento, están en todos esos argumentos que se estudian en la filosofía y en la ciencia actual sobre la existencia de Dios. No es solamente una idea eclesiástica. Si usted estudia el argumento ontológico, el argumento del ser, ontología significa el estudio del ser, va a encontrarse con un ser superior. Curioso.
Si estudia el argumento cosmológico de Kalam, que es con respecto al concepto de astrofísica, va a llegar al concepto de que hay un ser inteligente que está detrás de todo esto. El argumento de la contingencia, aplicabilidad de las matemáticas, increíble, pero llega a uno de los puntos claves del inicio del fundamento de la inteligencia y la complejidad. El argumento moral, ¿de dónde sale nuestra moralidad? El argumento de la intencionalidad, el argumento del ajuste fino del universo. Esto es fascinante porque ¿quién creó todo esto? Bueno, la experiencia con Dios, que es lo que tenemos nosotros, y las evidencias de la resurrección de Cristo son las que parten nuestra idea. Perfecto. De aquí en adelante entonces, habiendo y teniendo esto en consideración, vamos a responder lo siguiente. El cristianismo no solo sostiene la existencia de Dios y cómo conocerle personalmente, además explica las razones del origen y la existencia del mal, cómo abordarlo, qué responsabilidad tenemos con los seres humanos en esto y cuál es la esperanza definitiva para solucionarlo. Lo que vamos a intentar responder hoy es lo que dice la palabra de Dios con respecto a eso. Y por eso, si usted no lo conocía, vamos a ir con 4 doctrinas cristianas resumidas para que usted sepa que esto existe en la palabra de Dios. ¿Sí? Y así vamos a ser muy bíblicos. El propósito principal de la vida no es la felicidad. ¿O usted piensa que sí? ¿Por qué fuimos creados? Esa es una pregunta interesante, ¿no? Si Dios existe, la gente escéptica cree que puede sentir o hacer o decirnos que su papel es crear un ambiente cómodo para las mascotas humanas. Así nos definen muchos agnósticos y escépticos. Pero en realidad no. Aunque pareciera que el fin de todo es buscar esto, ¿no? El mejor auto, la mejor casa, ¿cierto? Los viajes, ahí tener riqueza en el banco, etcétera. Sensaciones, experiencias. Podría ser o no podría ser. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? Y esto es lo que vamos a descubrir. Porque en una perspectiva de la Biblia, esto es muy distinto. El propósito de la vida, según la Biblia, es conocer a Dios. Increíble, pero no se centra en el humano, se centra en el concepto de descubrir a Dios y conocerlo. Pero aparte de eso es hacerlo conocido luego de conocerlo. Por eso conocemos a Dios y después tenemos la necesidad de ir y hablarle a alguien más de esto. Curioso. Ahora, esto es parte de nuestra experiencia con Él. Ahora, el sufrimiento puede producir conocimientos más profundos y más íntimos con el concepto de Dios o de quién es Dios, ya sea por parte de aquel que esté sufriendo o por aquellos que estén a su alrededor. Esa es una afirmación. Ahora, vamos a ver esto. ¿Se acuerdan de la libertad? Vamos a hacer este ejercicio. Todos están viendo, ¿cierto? Vamos a leer. Juan 1 al 11 dice: vino al mundo que le pertenecía, Dios, ¿cierto? A través de Jesucristo. Pero su propia gente no lo aceptó. Eso sale en la Biblia. Así que no fue aceptado, a pesar de que Él se presentó a nosotros. Entonces, sin embargo, no todos, Romanos 10:16, sin embargo, no todos han aceptado estas cosas buenas o estas buenas noticias. Como dijo el profeta: Señor, nadie ha creído nuestro mensaje. Curioso. Pero tenemos algo más. Dice: ya que la gente creyó que no era importante conocer a Dios, Él los trajo a que siguieran pervirtiendo su mente y terminaron haciendo lo que no deben. Romanos 1:28. Estoy yendo a la Biblia ahora para describir qué pasa con la naturaleza humana delante de lo que se declara. Luego, pero los que aceptaron y creyeron en Él, a ver, ¿cómo? Primero se dice que nadie creyó, pero ahora hubo gente que sí. Pero los que lo aceptaron y creyeron en Él, está hablando de Jesús, les dio el derecho de ser hijos de Dios. O sea, hay un concepto de voluntad. ¿Se dan cuenta que hay un cambio? Y aquí estamos entonces con más personas que se adhieren a esta idea. Romanos 10:17 dice: así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Eso se llama evangelio. Cuando uno dice vamos a evangelizar, va a hablar del mensaje de Jesucristo. Eso es. Y después dice: el Padre que me envió es quien trae a la gente hacia mí. Yo resucitaré a esa gente en el día final. Juan 6:44. Ahora, quiero ser muy claro en esto, porque el hecho de que usted esté acá
no solamente es un deseo voluntarioso, Dios está ejerciendo una atracción en su vida, en su mente, para poder decir, ¿sabes qué? Búscame. Curioso, eso es lo que está diciendo Jesucristo en Juan 6:44. Así que, en cierto aspecto, estamos puestos desde el punto en que el Padre Celestial en el cielo, el Padre de todo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, viene, desea, te atrae hacia Jesús para que puedas tener el camino hacia Él. O sea, es un círculo completo, pero no es una atracción obligatoria o manipuladora o en realidad que pueda, que te obligue a ser como un robot, volviendo al concepto de la esclavitud, ¿cierto? O de la libertad. Hay un deseo, una seducción hacia tu voluntad para poder conocerlo. Eso es lo que está ocurriendo. Ahora, este señor que está acá, ya lo había leído antes, C.S. Lewis, él fue el que creó las Crónicas de Narnia, ¿ya? Ahí está el autor, era cristiano en la fe, y él dijo, Dios nos susurra en nuestros placeres, habla en nuestras conciencias, pero grita en nuestros dolores. Es su megáfono para despertar a un mundo sordo. Eso lo escribió dentro de el libro que se llama El problema del dolor. Él escribió varios libros, no solamente las Crónicas de Narnia, sino Mero Cristianismo, El problema del dolor y otros más, que los invito porque es muy bueno leerlo. Y él hace esta reflexión, o sea, una de las formas, a pesar de nuestras circunstancias que Dios ocupa para hablarnos, es el sufrimiento y el dolor, el cual nosotros no conocemos el propósito que hay detrás, porque nuestro conocimiento es limitado. Pero en su control, Él tiene todo esto previsto. Entonces, la primera es el principal propósito del cristianismo, no es la felicidad, sino es conocer a Dios. El segundo, la humanidad se encuentra en un estado de rebelión contra Dios y su propósito. No sé si están seguros de esto ustedes o creen que no. Pero Romanos 1:28 al 32 dice así. Ya que la gente creyó que no era importante conocer a Dios, ¿se acuerda que recién lo leí? Él los dejó para que siguieran pervirtiendo su mente y terminaron haciendo lo que no deben. Esta gente se mantiene haciendo toda clase de injusticia, corrupción, codicia y maldad. Viven llenos de envidia. ¿Les suena parecido esto? ¿Conoce gente así? Es el mundo que estamos viviendo. Y esto fue escrito en el siglo I. O sea, no hemos cambiado nada. Con todo el progreso, la tecnología y el conocimiento que tenemos, esto se sigue dando. No debiera estar pasando, pero pasa. O alguien predestinó esto desde antes que iba a seguir pasando. No hemos encontrado la solución a erradicar esto. Pero tenemos que hallar el sentido de esto, porque al final, a pesar de todo lo que tenemos, no hemos logrado erradicar esto de la humanidad. Entonces viven llenos de envidia, asesinatos, peleas, fraudes. Siempre están pensando el mal de los demás. Son unos chismosos, hablan mal de los demás, odian a Dios. Son insolentes, orgullosos, vanidosos, inventan maldades y no obedecen a sus padres. Son insensatos, no cumplen sus promesas, son insensibles y no tienen piedad de nadie. Aunque saben que la ley de Dios dice que quienes hacen esto merecen morir, porque también hay gente que lo conoce, no les importa y siguen haciéndolo. Además, afirman que los que hacen todo eso están en lo correcto. O sea, más encima, esta gente está creyendo que está muy bien haciendo lo que ellos hacen, practicando estas cosas. Así que, de alguna manera, los cristianos, gracias a nuestra teología o gracias a nuestra Biblia, entendemos que eso no nos sorprende. Porque la Biblia dijo que eso iba a seguir pasando hasta que Jesucristo viniera por segunda vez. El mundo no va a cambiar a no ser que cada persona cambie individualmente a través de conocer a Dios. No sé si me explico bien. Si conocemos a Jesús, de hecho está la historia de Nicodemo, que era un gran maestro de la ley, un teólogo de su tiempo, que se fue a hablar en secreto con Jesús porque obviamente era del bando contrario, era de los que querían matar a Jesús, los que conspiraron por la muerte de Jesús, pero va y le pregunta, maestro, rabí, ¿qué debo hacer para ir al cielo? He cumplido todo.
Desde niño voy a la iglesia, cumplo los ritos, las tradiciones, hago todo, más encima soy profesor de Biblia, la Biblia hebraica. ¿Qué más tengo que hacer? Y Jesús le dice, nada, no, nacer de nuevo nomás. ¿Qué? Si tú sos un viejo, si tú sos una persona de edad, ya no tienes que nacer de nuevo. Y el tipo se complicó en el diálogo bíblico, los que lo han leído, y dice, ¿y cómo hago esto? Es que, a ver, tú siendo maestro de la ley, ¿no entiendes la metáfora de nacer de nuevo? Me extraña, le dice Jesús. Vamos a chilenizarnos un poquito. En realidad lo que está diciendo es que tienes que renovar tu mente desde cero. Tú no, con tu conocimiento previo no te sirve para conocer el reino de Dios realmente. Tienes que rendirte, reconocer que eres una persona necesitada de volver y creerme a mí. Y seguirme. Entonces detrás de todo eso, o sea, nacer de nuevo, cambiar mi naturaleza completamente y echar a la borda todo lo que conozco, sí. Porque Pablo más adelante dice que eso es lo que hay que hacer. Curioso, ¿no? Así que la solución del mundo, según esto, es, primero, el propósito de entender que nosotros esperamos el mal del mundo. No es algo nuevo para nosotros. No somos positivistas. Es decir, no, que hay tanta bondad que respiramos todos los días y mi vecino realmente es bueno. No sé. Según la Biblia me dice que todos estamos en una naturaleza caída. Pero los que están mejorando desde esa naturaleza, los que están cambiando, es los que han nacido de nuevo con Jesús. Eso es lo que está pasando y lo que se está diciendo en eso. Así que, ¿el mundo está en rebelión contra Dios? Sí. ¿Y conocemos cuál es nuestro propósito con el mundo? Sí. 3. El propósito de Dios no se limita a esta vida. Todas las ideologías políticas y todo lo que usted pueda conocer se limita hasta que una persona se muere. De hecho, estamos en plena discusión, ¿cierto? Y decisión nacional de cambiar la Carta Magna. Pero la Carta Magna llega hasta que el ciudadano se muere, ¿no? ¿O usted cree que nos va a regir más allá de la muerte? Hasta ahí llega la constitución de nuestro país. Y de cualquier país en realidad. Pero esto, el evangelio de la Biblia, se limita más allá de la muerte. Y esto es una locura. Por ahí decía otro ateo, no recuerdo su nombre en este momento, que lo leí, a los jóvenes algunas veces lo leí, que decía que se burlaba del cristianismo y decía, la única tiranía que supera todas las tiranías es la tiranía de la religión. Y, ¿qué pasó ya? Y él decía, porque no solamente se limita a este mundo, sino que va más allá de la tumba, o sea, persigue a la persona más allá de que después que se muere. O sea, así de tirano es. Y el tipo era, obviamente desde su postura antiteísta, porque él odiaba a Dios, aunque para él no existía, pero lo odiaba. Es una contradicción, ¿eh? Pero pasaba eso. Y él dijo esas palabras, están escritas, no recuerdo quién era en este momento. Entonces, de alguna manera, la tiranía es maravillosa porque al final Dios promete vida eterna y vida en abundancia. De hecho, promete muchas cosas más que vamos a leer ahora. Así que hay una vida, hay una esperanza. Si aquí no encontré justicia, si aquí no encontré reposo, si aquí tuve complicaciones, si aquí sufrí, Dios promete entrar en el reposo del Señor donde ya no habrá pena, el dolor se va a consolar. Yo escuchaba Nick Vujicic. ¿Alguien ha oído de Nick Vujicic? ¿No? ¿Sí? ¿Por ahí alguien lo conoce? Actualmente es pastor de una iglesia en Australia. Pastora. Es el chico que no tiene brazos ni piernas. Es casado y tiene 2 hijos. Y ha hecho más cosas que muchos de nosotros acá. Curioso, ¿no? Se ha tirado en paracaídas, ha surfeado. Yo vi un documental de él y dije, ay, este hombre sí que tiene valentía. Yo con todo el cuerpo listo no me tiro del paracaídas. Entonces, él a los 8 años se iba a suicidar porque no encontraba sentido a la vida. Y él dice que estaba en su tina, dejó correr el agua y quería ahogarse. Porque todos los días él era hijo de pastor, es hijo de pastores. Y él no entendía cómo el hijo del pastor nació sin brazos ni piernas.
y le echaba la culpa a Dios todos los días. Si Dios existe, ¿por qué tuve que nacer así? ¿Por qué tuve que enfrentarme a esta vida de esta manera? Así que como él no entendía, a los 8 años, él razonó y dijo, tengo que dejar de existir, le alivio el problema a mi familia, me alivio un problema de vida para mí, nunca voy a poder ser normal, así que me voy de este planeta. Y si Dios existe, no lo sé. Cuando muera voy a darme cuenta si existía o no, pero de verdad odiaba a Dios, y él decía eso. Nick Vujicic se intentó y no logró, lo encontraron y lo alcanzaron a salvar, así que todos los intentos de suicidio fueron frustrados para él. Hasta le daba rabia porque ni podía suicidarse bien. Él decía, o sea, terrible. Pero un día él tuvo que tener un encuentro con Dios y nacer de nuevo. Cuando conoció a Jesús de verdad, no sobre lo que lo llevaban a la iglesia él por ser hijo de pastores, sino conocer a Jesús, el de las Escrituras. Su mente cambió, como le dijeron a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y se dio cuenta que él iba a ser instrumento en las manos de Dios, al punto de que iba a ser más allá de lo que sus padres fueron y de lo que muchos de su nación fueron. Fue un pastor evangelista que convirtió a muchos y ha convertido a muchos a nivel mundial, al punto de que la gente no sabe, no entiende cómo ese hombre es tan feliz en la condición que está. Porque no depende de su condición, depende de quién es su fuente de felicidad, que es conocer a Dios. Curioso. Al punto de que el día de hoy es casado, tiene 2 niños y sigue predicando el evangelio y es pastor de una iglesia grande. Y él dice, no me vengan a decir a mí que no se puede. Con Cristo todo lo puedo. ¡Wow! Dice que una vez fue a India, porque él pasó por todos los continentes, fue a India a predicar y dice que llegó a una de las casas donde hacen tratas de blancas, por supuesto. A las niñas pequeñas las llevan a la prostitución y es un barrio muy complejo. Y fueron a predicar allá y él andaba con los misioneros. Y dice que recibe de parte de Dios porque hay una comunión con Dios después que se da, cuando uno conoce al Señor. Y dice, ora por esa mujer una mujer que estaba postrada en un rincón, una anciana. Tenía todo su cuerpo y sus extremidades atrofiadas por años. Y la gente la tenía ahí y ella fue la que inició la trata de blancas, de niñas pequeñas en la prostitución. La que inició con una casa y ahora era un barrio entero. Y él dijo, la miró y dice que sintió en su corazón, ora por ella, sánala. Y en su mente no entendía nada. No, pero ¿cómo? Ora por ella. Y dice que fue, se acercó, le ayudaron los misioneros, le presentaron a la mujer, le tradujeron, y él oró por ella y dice que la mujer empezó a sacar su cuerpo atrofiado y empezó a caminar. Y se sanó instantáneamente. Y recibió a Jesús como su Salvador y su Señor. Dice, pero ¿cómo es posible? Esta mujer inició todo lo malo de este sector. Y se acordó de lo que dice la palabra. Todo aquel que cree en Jesús será perdonado y será salvo. Él viene a transformar esa vida. O él decía después, dice, bueno, Señor, la sanaste así, ahora conmigo. Aquí estoy, preparado. Él lo decía en tono de burla esa vez. O sea, de juego en realidad. Porque él dice que ya no anhela sus piernas y sus brazos. Él ve la misericordia de Dios cómo está haciendo y cómo está impactando los corazones a través de su vida, y además sabe que en el cielo, miren lo que dice él, ya tiene sus piernas y sus brazos cuando él vaya a la otra vida. Y cuando resucite en un cuerpo incorruptible, dice, sin enfermedad, podrá correr y tendrá sus manos y sus piernas. Pero no es su mayor tesoro, porque lo mayor está acá, a Jesús dentro de él. ¿Se entiende ahora? Perfecto. Vamos a ir concluyendo. Hermanos, dice así, Mateo 7, 13 y 14, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que conduce a la destrucción. Es muy fácil, y muchos entran por ella, dice. Pero estrecha es la puerta y angosto es el camino que conduce a la vida, y pocos los que
entran por ella. Eso sale en Mateo. El Evangelio no es fácil. Estoy seguro, dice Romanos 8:18, que los sufrimientos por los que ahora estamos pasando no son nada comparados con la gloriosa vida que Dios nos dará junto a Él. Amén. Ahí está. Perfecto. La vida es temporal, nuestros sufrimientos no durarán para siempre. Por eso, 2 Corintios 4:16-18, Pablo dice: por tanto, no nos desanimemos, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo el sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Esta es la palabra de Dios. Y cuando Pablo escribía esto, estaba ahí. Estaba en la cárcel, lo habían golpeado por hablar de Jesús. Casi a morir, ¿eh? En 2 ocasiones ya lo habían considerado muerto. Dice, pero ¿cómo ese hombre dice con tanto efervescencia de esa manera? Sí, porque él dice, yo soy uno de ellos, pero lo que está en mi corazón, como Nick Vujicic, dice, es mayor de lo que yo puedo entender. Él es mi propósito. El conocimiento de Dios es un bien incomparable. ¿Por qué? Entonces, el mayor éxito o la máxima realización del ser humano es conocer a Dios. Y por eso es importante. Ahora, mire lo que ocurre acá. Usted dice, pero bueno, todos los caminos llegan a Dios. Sí, vamos a leer algo interesante. Mahoma dijo lo siguiente. ¿Conoce quién es Mahoma? El fundador del Islam, musulmanes, quien escribió el Corán. Él decía que no sabía el propósito de la vida. Eso está dentro de sus escritos. Curioso. Buda, el budismo, una religión importante en el mundo, a sus seguidores les dijo que busquen la verdad, porque él no era la verdad. Curioso, ¿no? Buda, su libro sagrado es Las 3 canastas. Interesante, para que ustedes sepan. Y el del Islam es el Corán. El de nosotros es la Biblia. Confucio, ¿conoce Confucio? Los orientales recién hablaban de la línea oriental. Yo no soy el camino, en los escritos de Confucio. Esto está datado, ¿eh? No estoy diciendo, inventando esto, está dentro de sus escritos. Pero Jesús dijo, yo soy el camino. Curioso. La verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, el único fundador de una religión que ha dicho que Él es la vía perfecta ha sido Jesús. Los demás no se atrevieron a tanto. Cuando usted compara las religiones, esto es impresionante. Es decir, los demás ni siquiera dijeron, no, yo no, sigan, búsquenlo ustedes. Pero no se atrevieron a tanto. Pero Jesús dijo, sí, por esta causa lo mataron, por decir esto. ¿Ve que los judíos decían, no, ¿cómo? Si Jehová, Yahweh es el camino, ¿no? ¿Cómo es un carpintero el camino? Esto fue avesado. Así que todos los seres humanos deseamos saber y profundizar en nuestra existencia y en todo lo que nos rodea. Eso es verdad. Todos nos hacemos la pregunta. Tarde o temprano llega un punto donde dice, ¿de dónde vengo? ¿Por qué existo? ¿Qué propósito tiene la vida? ¿Y qué pasa después de la muerte? Las 3 grandes preguntas de la filosofía. Así funcionan. Razón, porque existen escuelas filosóficas y científicas para poder responder esto. Si no, el hombre no pensaría, no abriría esto. ¿O ha visto un perrito filosofando? ¿Qué será de la existencia del... La importancia del hueso cuando está... No, nunca. La única especie, biológicamente hablando, que hace esto somos nosotros. Que se conozca que es así. Curioso, y buscamos formas de poder explicarnos esto, y filosofamos, y hacemos canciones, poesías, cantamos, pero tratamos de entenderlo. Necesitamos una vía, un camino, un liderazgo que nos lleve a esas respuestas y que tenga sentido en nuestra realidad. Ojo, que tenga sentido en nuestra realidad. Usted puede escoger muchas vías religiosas, pero tiene que tener sentido en su vida práctica. Escuchaba el testimonio, y con esto ya voy terminando, de una mujer que creo que una vez ya lo había contado antes, que era budista, era de Estados Unidos, se fue a las montañas de Nepal
Y ella era monje budista, ella ya tenía años de experticia como budista. Y le preguntaban si ella era plena en lo que hacía. Sí, súper bien, era una entrevista. Era una rubia de ojos azules en medio de los orientales, ahí era bien extraño. Pero ella practicaba ya hace muchos años. Le preguntaba, ¿y eso cómo te va en la vida con eso? ¿Todo es bien? No, en realidad no, dice, porque para poder yo practicar mi fe, tuve que dejar a mi esposo y a mis 3 hijos. Y el entrevistador quedó helado así, pero ¿y por qué? Porque basado en mis preceptos yo tengo que tener un sacrificio detrás de... ¡Wow! Entonces, y mi esposo no es budista y mis hijos no están obligados a seguir lo que yo tengo, así que yo no los veo hace 7 años o algo así. Qué complejo. Entonces, sentido en la vida práctica. ¿Cuánto Dios te priva? ¿Te priva con tu familia? Este Dios de la Biblia te priva de otras cosas, por supuesto de cosas morales te va a privar porque son los que nos dañan a nosotros y dañan a otros. Pero ojo, cuidado. Para Dios, basado en la religión cristiana, está Él, la familia y después los demás. Ese es el principio de la Biblia. Amén. Así que tiene que tener sentido. ¿Quién se ha atrevido a ofrecer y a resolver y a descifrar este misterio? Jesús. Listo, mis hermanos. Aquí estamos ya. Yo sé que hace hambre. Así que vamos a analizar lo último. No estamos en posición de decir que probablemente Dios carece de razones para permitir el sufrimiento porque no lo conocemos todo. Así que nos falta información. Nos falta saber qué hay detrás. En algún punto Dios decide decirnos o descifrarnos qué es o qué está pasando. En relación al alcance completo de la evidencia, la existencia de Dios puede ser muy probable, por supuesto, y hay muchas formas y vías de hacerlo. ¿Las doctrinas cristianas aumentan la probabilidad de que Dios existe y el sufrimiento existan a la vez? Por supuesto, porque empieza a tener sentido el concepto. Así que el resultado del mal, ¿cierto?, es la rebelión humana, que la Biblia lo dice, debido a su deseo egoísta conducido por la inmoralidad, que la Biblia también lo dice, viéndose a sí mismo como un Dios, el ser humano, y desafiando la idea de un creador que sea más bueno que él mismo. Así pasa. Cuando un ser humano cree que es Dios, ocurren estas cosas, ¿no? La historia está plagada de gente que dijo tener la verdad absoluta. ¿Y qué pasó? Sus sistemas dañaron y mataron a millones de personas. Por ahí decía el libro de las guerras, existe una enciclopedia de las guerras para que ustedes sepan. Cuando los ateos a mí me acusan de que el cristianismo y las religiones son las que han matado más gente en el mundo, yo les digo, bueno, muéstrame la evidencia. Entonces vamos a la enciclopedia de las guerras. La enciclopedia de las guerras dice que el fascismo y el comunismo han sido los que más personas han matado a través de la historia. Y las guerras religiosas representan el 1%. El 1%. Entonces es una falacia, algo falso cuando nos acusan de que las religiones producen eso. Son los ideales políticos detrás. Y está registrado en la enciclopedia de las guerras. Así que bien, hermanos, nos vamos con esto. Los argumentos intelectuales fallan cuando tratamos de cubrir el concepto emocional. Y lo emocional sigue siendo muy poderoso para todos nosotros con respecto al dolor. ¿Sí? Hemos sufrido profundamente cáncer, intenso dolor, muertes, divorcios, etc. Todos vivimos en parte esas experiencias. Cuando estamos así, emocionalmente no queremos saber nada ni de nadie. Queremos aislarnos, queremos gritarle al aire. Indiferencia, vacío. No podemos desconocer eso. Pero no estás solo. Y esto es lo potente. Dios conoce tu nombre. Él sabe quién eres. ¿Qué más? Jesucristo también sufrió. Él no se privó del sufrimiento por un bien mayor. Dios existe. Hermanos, Dios existe. Y no solamente eso, Él te ama. Te está buscando. Te ofrece esperanza. Y hará nuevas todas las cosas. La Biblia dice eso. Él secará todas las lágrimas
Ya no habrá muerte ni sufrimiento, ni llanto ni dolor, porque el mundo que existía antes ya desapareció. Apocalipsis 21, verso 4. Pónganse en pie, vamos a orar para despedirnos y vamos a dar gracias con este Dios benevolente que no solamente existe, sino que interviene y nos busca. Nos dice que nos ama, hace cosas para encontrarse con nosotros. No vulnera nuestra voluntad, pero nos atrae hacia ella con brazos de amor. ¿Vamos a escuchar, vamos a ver, vamos a estirar los brazos a ese Dios amoroso o vamos a ignorarlo? Esa es la decisión de cada uno. Los que estamos acá, creo yo, que hemos decidido recibirlo con brazos de amor y saber que su decisión es mejor que las de nosotros. Yo doy gloria a Dios por eso. Él me cambió hace más de 20 años. Era un joven de 14 con depresión y miles de cosas más. Y Él me dio un propósito. Y me bendijo y me hizo perdonar a aquellos que me habían dañado y amar a aquellos que no conocía y no pensé nunca en amar. Y hoy me tienen acá predicando de un Dios que yo mismo viví en mi juventud. Mi familia no era cristiana. Una abuelita oraba por mí por ahí. Gracias por las abuelitas y las mujeres de fe que oran por sus nietos. Este es el resultado de estar acá. Y doy gracias porque no me arrepiento de todos estos años que he seguido. Y quiero morir de viejo predicando de Jesús hasta que lo vea con mis propios ojos. Por lo pronto, vamos a orar por eso. Amén. Estire sus manos, vamos a rendirle honor a Él. Gracias, Padre eterno, por tu amor y por tu benevolencia. Padre, no lo entenderemos todo porque nuestros conocimientos se limitan, Señor. Pero sabemos que podemos confiar en lo que dice la Biblia sobre ti. Tú fuiste el único, Señor, que dijo que tú eres el verdadero camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, yo creo, Señor, y esta comunidad cree, Señor, que Jesús es realmente quien dijo ser. Creemos que hay esperanza, que Él fue a preparar casa, Señor, en los cielos para nosotros. Él fue a preparar morada, dice. Pero Él desea que prediquemos su evangelio. No sabemos a quiénes vas a traer a esta casa y a tu evangelio y cuántos van a nacer de nuevo. Lo único que sé, Señor, es que necesitamos ser sensibles al llamado de tu voz de ir y predicar el evangelio a toda criatura, a todas las personas, a nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, familia, donde quieran escuchar, Señor, donde inclinen su oído con respeto y puedan decir, ¿sabes qué? Háblame más de tu Dios. Algo te pasa a ti, algo distinto hay en tu vida que parece que te estás acercando a Dios y yo quiero ser algo, no sé, hay una paz que yo no tengo y que tú la tienes. Algo está pasando en tu vida, hay gente que nos dice eso. Esa es tu gracia, Señor, que se empieza a reflejar a través de nuestra vida, nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestros actos de bondad, nuestros actos de moralidad, porque antes mentía y ahora ya no miento, porque antes robaba y ya no robo, porque antes mis pensamientos eran inmorales en mi mente y hoy día me duele pensar inmoralmente, me duele mirar hacia el lado sabiendo que tengo mi pareja y puedo pecar viendo a otra mujer u otro hombre. Eso es lo que produce el Espíritu Santo en mí. Por eso, Señor, yo te pido que sigas transformándonos a cada uno de nosotros en esta hora. Que esta semana, Señor, nos vayamos a nuestras casas y a nuestros trabajos, nuestras responsabilidades, meditando en que queremos que habites con toda tu presencia en nuestro ser, en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestro espíritu. Para que no sea la voz de un hombre, un pastor o alguien que nos diga, por vergüenza no lo voy a hacer, sino por gratitud a Dios no lo voy a hacer. Por gratitud a Dios me voy a comportar bien porque Él ha hecho mucho bien a mi vida. Yo hago el bien porque no para ir al cielo, sino por agradecimiento a que Él ya me llamó para ir al cielo, porque mi nombre ya fue escrito en el libro de la vida. Y quiero que otros más sean inscritos. Oro por aquellos que tienen familiares fuera de tu evangelio, que están haciendo el mal, que se están dañando, que están en depresión, que están en necesidad, en angustia, están perdidos en vicios. Madres
con hijos en esas condiciones, esposas con esposos en esas condiciones, o esposos y esposas que tengan esas condiciones, hijos que tengan padres en esas condiciones. Te pido que tu Espíritu Santo y tu milagro llegue en esta hora, Señor, para ellos. Atráelos con fuerzas de amor, con lazos de amor, para que te conozcan, Señor. Y que este grupo pequeño, este pequeño remanente, como lo era Israel en su tiempo, Señor, encuentre su plenitud y su felicidad en ti. Te agradecemos y te damos la gloria, Señor. Gracias por habernos rescatado, Señor, de nuestra condición y darnos esperanza que va más allá de esta vida, Señor. Porque un día veremos, Señor, cara a cara a nuestro Rey y nos encontraremos con aquellos, Señor, que ya partieron antes que nosotros, y glorificaremos tu nombre juntos. Despídenos en tu amor, en tu voluntad y en tu misericordia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Despide a su hermano, su hermana. Tengan una linda semana. Bendiciones.